Palabras que quedan, palabras que quedan, palabras que quedan. Bienvenidos al Club de los Leones, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Palabras que Quedan con nuestro emprendedor Julián López en esta nueva versión, en este tercer episodio del podcast que la está rompiendo más en Colombia y en hispanohablantes. ¿Qué más, Julián? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí al podcast, bienvenido al Club de los Leones, tu casa también. Hombre, pues muchísimas gracias. Primeramente agradecerles por invitarme, a Santi, que es uno de mis mejores amigos. Básicamente, pues feliz de estar acá. Ya también tardecito, ya no sé, pero siempre queriendo ayudarles en lo que sea y pues emocionado con esta charla de hoy, a ver qué logramos rescatar. ¿Qué nos dice Santi? Hombre, ¿Cómo pues está? claro, Julián, que es uno de mis amigos también más preciados en este universo. Y pues también que, por si Julián de pronto no ha visto el anterior episodio del podcast, estuviste bastante incluido en esa conversación de ese podcast, así que nuestros oyentes ya habrán conectado un poquito con tu existencia. Y también que nos acompañaste el otro día en un directo que hicimos jugando Rocket League, pues hombre, ya estás más que inmerso en el Club de los Leones. Y bueno, la idea es ahorita, precisamente como lo menciona el título de este podcast, de este episodio, es hablar de tu relación entre el emprendimiento y la lectura. Desde que nosotros nos conocemos, desde el principio de nuestra relación de amistad, pues tú siempre me has transmitido que el tema de leer, el tema de poder sacar diversas ideas y diversos pensamientos a través de la lectura es algo que te gusta, es algo que te mueve y es algo que has llevado y has puesto en diferentes ámbitos de tu vida. Entonces, Julián, quisiera que nos comentaras un poquito cuál es tu relación con la lectura y que luego nos cuentes también cómo se relaciona esa lectura con tus hábitos de emprendimiento y con tu existir en este mundo del emprendimiento. Bueno, Santi, pues empezando, pues básicamente, antes de dar como esa contextualización de los libros, el emprendimiento y cómo se llega a esa unión entre la lectura y un emprender, primero que todo, pues me presento para los que no me conocen. Básicamente yo soy Julián López, tengo básicamente 21 años y en ese momento estoy moviéndome a la ciudad de Medellín por cuestiones laborales también. Y la cosa es que en ese momento estoy enfocado como en diferentes proyectos míos y uno de esos es más que metido ya en el emprendimiento como tal, estoy metiéndome más en lo que es el manejo de mercados financieros, donde estoy planteándome la creación de una empresa que básicamente maneje todo este tema de mercados financieros. Estoy en el mercado que se llaman Small Caps y estoy súper emocionado de ello. Y para contarles de cómo llegué básicamente a ese lugar de estar en ese momento pensando a irme a mudarme en unos 15 días a Medellín y estar con mi empresa de Small Caps por allá. Básicamente, ¿cómo empecé? Todo se remonta, te puedo decir que esos hábitos como para la época de pandemia. Imagínate que yo en esos momentos, o sea, siempre, si tú le preguntas a cualquier familiar mío, he tenido como esa mentalidad de decir, parce, quiero una empresa, o siempre buscando esa mentalidad de hacer negocios, teniendo casa en el colegio, como empezamos cualquier persona, cualquier peladito, así que le gusta mucho como mover las cosas, como, marica, yo les pedía cosas a mis papás y era como, me decían, no, usted tiene que trabajar para conseguirlo, y decía como, bueno, vamos a mirar cómo se hace, entonces dije como, bueno, vendamos, me acuerdo mucho que vendía como unas agüitas Omi de sabores que son de uno, yo me las empacaba así en la maleta y las vendía ahí después de educación física, se repartían, pero yo te cuento, era súper bacano. Pero todo empezó con esas ganas de querer yo buscarme y darme esos lujitos que yo quería, porque uno de niño dice como, no, yo quiero comprarme esto, yo quiero comprarme aquello, pero resulta que empezó como pandemia y yo estaba como mi primer celular después de haberme lo comprado y con mis ideas de emprendimiento y en esos momentos empezaba como a surgirme todo eso. Pero marica, yo me acuerdo mucho que yo estaba acostado en mi cama, literalmente te lo puedo decir, estaba tirado en mi cama viendo TikToks. O sea, ese nivel de terrible. Y yo estaba tirado en mi cama viendo TikToks y me salió uno en particular que me marcó tanto que me acuerdo mucho esta anécdota. Y es que llegó y me decía como la época entre lo que son los 10 a los 21 años es la época que se conoce como la época de la neuroplasticidad, donde el cerebro apenas empieza a desarrollar y donde las personas aprenden más.
Entonces, yo al enterarme que era la época donde yo más iba a aprender, más iba a absorber conocimiento, y dije, como no puedo estar tirado en mi cama viendo TikTok sin hacer nada. Entonces ahí empiezo yo a buscar como que puedo hacer y demás. Y esa misma noche me acerco a mis papás que están en la sala, ahí hablando, discutiendo temas de ellos. Y les digo como quiero empezar a leer. Y les di una lista de libros que me gustaría empezar a leer y cogí unos. Y me acuerdo que yo empecé mucho a leer con uno que es muy cliché aquí en el mundo de los negocios y en el mundo en general, que es Padre Rico, Padre Pobre. Y ese fue para mí el primer libro y como mi primer acercamiento con este mundo de lo que era tanto un nivel más profesional en temas de emprendimiento y la lectura, porque a mí como cualquier niño le daba muchísima pereza leer en el colegio. Me colocaban a leer Dr. Jekyll y Mr. Hyde o otros libros que tengo por ahí y yo no los leía. Yo llegaba sin leer una página, hasta tanto que llegó una vez una pregunta de un examen que decía, ¿qué dice esta página? Y yo me inventé cualquier roña cuando en realidad no existía esa página. O sea, a ese nivel llegué de no saber qué pasaba. Y para mí la lectura se ha convertido en un hábito muy importante, que es muy enriquecedor y que, como dice Santi, yo se lo he querido transmitir muchísimas veces. Y claro, eso como cualquier hábito tiene sus sub y bajas. Hay veces que yo te puedo decir, no, estoy leyendo muchísimo diario. A otras veces que, como en todo, a uno le afecta cualquier cosa del mundo, que uno llega ahí, parce, puedo dejar de leer uno o un mes y medio, pero yo como no, yo tengo que volver a leer porque es algo que a uno le gusta, que le apasiona, que lo llena. Y pues básicamente es como eso, como el inicio de mi vida con esto de lo que es la lectura y el emprendimiento. Ok, Julián, y ahora yo quisiera preguntarte, ahora que tú nos mencionas que el primer libro que lees es Padre Rico, Padre Pobre y que te es como el que con el que lograste agarrar ese hábito. ¿Por qué? ¿Por qué ese libro te logró llevar a algo que no te gustaba, a que te gustara realmente y a que lo pudieras aplicar en tu vida en general? Más que, es que, bueno, a mí no me gustaba porque yo cogía un libro y me aburría, o sea, yo llegaba y no podía, o sea, para lo más aburrido que podía conseguir. Pero yo empecé leyendo ese libro, uno porque lo tenía en la casa, y dos, básicamente porque yo seguía gente de empresas de emprendimiento que decían como, hey, si tú quieres tener un emprendimiento, estos son los consejos, yo tengo mi emprendimiento de ropa, creo que uno tenía, otros tenían emprendimientos tecnológicos, de plataformas de educación y demás. Y yo veía una constante que se repetía en muchos libros que ellos decían, hey, esos libros te pueden servir. Y yo al tener la facilidad de que ese libro estaba en mi casa porque yo lo había visto, porque muchas veces mis papás me habían dicho, no, léenselo, o yo había visto a mis papás leyéndolo, y como, pues vamos a leerlo. Y fue solo con leerlo y empezarlo a, yo no sé si tuve suerte, porque hay muchos autores ya empezando a leerlo desde ahorita, que hay a veces autores que son súper pesados de leer, también súper difíciles de comprender, porque se enredan mucho, pero lo que tiene Robert Kiyosaki es que es una persona que sabe atraparlo a uno porque sabe explicar muy bien y sabe entretenerlo. Entonces yo creo que fue como esos factores de el autor sabe cómo escribir a la gente, por eso es un bestseller, porque sabe cómo llegar a la gente y sabe cómo atraparlos. Y también el hecho de que estaba en mi casa y que mucha gente que yo conocía y que admiraba y que admiro en estos momentos me lo recomendó. Fue como esos cúmulo de cosas que dije, voy a empezar a leer y me atrapó, sinceramente, el hecho de leerlo y aprender cosas porque aprendí ciertas cosas de ello, que un cuadrante de flujo, que cómo manejar el dinero, que el dinero no se debe gastar básicamente, sino convertir más en activos, que ellos trabajen para ti, etc, etc, etc. Fue como todo ese cúmulo de cosas que para mí me cautivaron y dije, hombre, esto me parece fenomenal. ¿Y cómo pasar, Julián, de yo listo, yo leo un libro de emprendimiento, de crecimiento personal, porque muchas veces uno lee ese tipo de libros, no sé si a Santi también le pasó con el reciente libro que estuvo acá en el canal de Tony Robbins, que pues hay conceptos que se le quedan a uno, pero tantas y tantas páginas, ¿cómo hacer para aplicar eso a tu vida diaria y que no quede solamente como una experiencia inmersiva de lectura, sino como trascenderlo a tus proyectos y a tu vida? Bueno, voy a aquí como mencionar algo que yo escuché y que sigo de uno de mis mentores que les mencioné, que es Edu, bueno, se le dice Euge Olier, es un español,
Y básicamente en uno de sus cursos que yo tengo, él menciona como el tema de las pepitas de oro en los libros. Y rescato mucho este tema de las pepitas de oro para lo que me preguntas, porque es que básicamente, ¿en qué consiste esto? Un libro, muchas veces uno a veces lo escoge solo por entretenimiento, pero muchas veces lo que en mi caso yo hago al escoger un libro y leerlo, tengo como dos secciones. Uno, los libros que yo quiero aprender y sí o sí escojo para yo mejorar una habilidad o llegar a algo más de mi emprendimiento, que son los que me voy a centrar en este momento, y los otros que ya son los que puedo leer por ocio o por mera diversión, que ya pues uno también puede llegar a aprender muchas cosas de ello, pero no tanto de la primera sección. Entonces yo al escoger un libro que yo quiero leer es por aprender algo, yo ya tengo ese objetivo de querer aprender algo. Entonces, al yo tener el objetivo, yo siempre busco como la forma de o anotar conocimientos o ponerlos en práctica apenas uno pues, los lee. Porque es que muchas veces lo que pasa, como muy bien lo mencionas, es que como que uno los lee y de tantas páginas se le olvida lo que uno aprendió o por mero hecho de querer terminar y decir y tener la satisfacción de decir, hey, terminé este libro, en sí no leíste nada, no capturaste nada. Yo trato más bien es como de lo leo y comienzo a decir como, hey, esto me puede servir para lo que estoy buscando o el propósito por el que yo lo escogí. Por eso mismo decía como tenerle un fin a un libro. Entonces, pues en este caso, uno de esos libros que respeto mucho es el de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, que ese también fue uno de los libros que más me ha marcado y es uno de los libros que he leído más de 3 veces, donde siempre lo que he buscado es como, uno, tener como esos, subrayo mucho los libros, yo subrayo los libros, entonces tengo ese libro subrayado y siempre que quiero buscar algo que sé que ese libro lo tiene, lo busco ahí o busco en apuntes que tengo, pero más que todo eso es como tratar de leerlo y ponerlo en práctica. Entonces yo al leer a un pedacito digo como, bueno, ¿cómo puedo poner eso en práctica en mi vida diaria? Y si no lo puedo poner en como en ese momento, lo que hago es tratar de anotarlo. Lo más importante es como tratar de anotarlo o tenerlo referenciado en el libro para poder llegar a eso, porque hay mucho conocimiento que a uno se le queda, pero que se le puede olvidar. Y ahí también es donde entra el hecho de uno buscar y releer un libro, porque eso no es nada malo. Y de hecho releer un libro es una de las cosas que más satisfacción le pueden dar a uno, porque uno dice como, yo había leído este libro y esto no lo había leído, o no, como así que me salté esto. Entonces una experiencia muy gratificante como releer libros, porque uno llega otra vez a esos conocimientos que uno pudo haber saltado, o que básicamente en un momento cogió ciertos conocimientos, pero no todo, o se los saltó. Vale, Julián, pero yo te pregunto otra cosa, ya que nos mencionas así este tema de releer los libros y demás, ¿tú crees que al releer los libros no le estás dando la oportunidad a otros nuevos autores, a otras nuevas palabras, a otros nuevos libros que incluso pueden llegar a contradecir lo que dice ese libro o que pueden, por el otro lado, apoyar lo que dice ese libro? O sea, cuando tú tienes un libro y lo relees varias veces, ¿no crees que al leer un libro uno ya debería leer otros libros que complementaran la formación que uno tiene? Mira, me acuerdo mucho una historia muy antigua, ¿cierto? No te tengo como el dato ahorita de quiénes fueron quiénes fueron los que lo dijeron, ¿cierto? Pero muchas veces lo que decía esto, como esta historia es que le decía un discípulo le hacía la misma pregunta a lo que era el maestro, como pues no es mejor leer más libros que solo centrarse en unos pocos, y lo que decía es que, y eso también lo aclaró, el mundo está lleno de mucha mierda, literalmente, mucho conocimiento vacío, donde es tantas las cosas que tú te puedes abrumar y te vas a confundir y no vas a entender nada. También, entonces lo que decía es como, prefiero leerme estos libros que sé que tienen estas pepitas de oro súper increíbles, que tienen esta información súper valiosa, y releerlos porque es gente que lleva mucho tiempo practicándolo porque ellos confían en ello, y no tanto comenzar a leer más gente y comenzar a confundirse uno mismo y llenarse la cabeza de tanto, pero a la vez nada, en vez de poquitas cosas, pero reforzarlas y que vayan creciendo. Sin embargo, pese a que como esa pequeña historia que le decía pues el maestro a su discípulo me parece muy acertada, también como que te respondo como el hecho de, tú si te gusta la lectura, puedes leer un libro súper rápido, y si es releerlo, aún más fácil, porque a veces no siempre tienes que leerlo todo el libro, simplemente a veces uno como que dice, bueno, voy a leer un pedacito que quiero leer o reforzar algo, y a lo que voy con esto es que siempre hay más tiempo para poder leer otro libro. Siempre
siempre tú puedes decir cómo encontrar el espacio para leer los dos libros al tiempo. Tú te das cuenta que a veces yo llevaba 2 libros, 3 libros en la maleta y yo leía un libro por la mañana, otro libro por la tarde y otro libro por la noche. Y eso no significa que yo no quiera leer uno o que esté dejando del otro lado. Simplemente que decir como que no leer este libro para no dar la oportunidad a otro, pues sinceramente para mí también es como una excusa de decir como no, pues si quieres no leas. O pues si tú de verdad quieres leer, pues lee los dos. No le doy ningún problema a leer ninguno de los otros. Y también ahí entra un punto muy clave y es el criterio tuyo, como buscando un pedazo que tú decías, que si se contradicen o no, ya depende de ti qué información te llevas. Es como con los consejos. Mucha gente te puede decir, hey, no deberías hacer esto, aquello. La gente, por cualquier cosa que tú vayas a hacer, te van a dar consejos, te van a opinar y te van a decir ciertas cosas. Y es cada quien decide qué toma y qué no toma. Exactamente pasa lo mismo con los libros. Tú puedes leer algo en un libro que te guste o no te guste, pero ya depende de ti qué aceptas, qué no aceptas, o tú puedes decir, bueno, está chévere tu opinión, porque al final y al cabo leer el libro es como escuchar a alguien hablar. Me gusta tu opinión, la respeto, no la respeto, la podemos compartir, ahí está. Pero ya eso es como a decisión tuya. Julián, y yo tengo una pregunta ya más relacionada a lo que se puede aplicar o no la lectura al mundo tan volátil, tan difícil que es del emprendimiento, ¿no? Y pues no sé si hay alguna idea tomada de algún libro en el que tú pues dijiste, me suena bien esta idea, voy a aplicarla, pero no te ha llegado a funcionar como tú esperabas, o qué aprendizaje te dejó pues la experiencia de aplicar los conceptos que tú has revisado, estudiado y leído y el desempeño que han dejado a tu progreso como emprendedor. Pero ideas, como en qué sentido, como una idea de negocio, como Concepto, decir, hey, una leí esta idea, o recomendación, un concepto o un ABC de cómo hacer tal paso o no sé, alguna cosa que te haya quedado en la mente y tú hayas aplicado y hayas dicho, no, realmente no me funcionó. O sí te funcionó. ok, ok. Pues mira que más que como una idea que yo diga como me funcionó o no me funcionó, yo los libros también lo tomo como si fuese un maestro, porque es que son gente que ya tiene mucha experiencia, que me está narrando sus vivencias, lo que ellos hicieron, en qué se equivocaron, y yo para eso no me equivoco. Entonces, algo que rescato mucho es el método Lean Startup de Eric Rice, que básicamente le explica a uno de la empresa es algo muy cíclico, donde tú empiezas con un producto, lo pruebas, si funciona o no funciona, recibes un feedback y con base en ese feedback tú vuelves y haces una nueva idea y vuelves a hacer todo ese mismo proceso que es un ciclo. Y no tanto de saqué este producto, lo lancé al mercado, la gente no le gustó, me quebré y paila. No, es lo que decía, es como tú siempre debes estar en constante cambio, en constante crecimiento, siempre buscar retroalimentación para mejorar y dar como esos pivotes en tu producto. Y es algo que yo rescato mucho de este libro. Y más que esos conocimientos, para mí es como mentores que le dicen a uno, yo me equivoqué en esto, o sí, cuando uno le pide ayuda a alguien que sabe que tiene más años de experiencia es con eso mismo, con el hecho de uno siempre se va a equivocar, uno siempre se va a caer y para mí caerse es de lo mejor que le puede pasar a uno, pero con la mano de ellos es como, bueno, a ellos les pasó esto, no me voy a caer en eso mismo que a ellos les pasó, pero sí me voy a caer, pero de su mano y con sus experiencias que los puedo leer y como transmutar hacia mí, puedo seguir adelante más rápido porque ellos me han ayudado como salir. También por eso también salen muchos los libros de crecimiento personal, donde a través de las historias de estos autores y demás ejemplos de ellos, dicen como, cómo le ayudan a uno a salir de un pozo sin fondo y demás. También resalto mucho los libros como eh, .com Secrets o este mismo de Expert Secrets, que son una trilogía básicamente, o Traffic Secrets de Rosen Bronson, que son básicamente cómo hacer funnels de ventas para empresas. Son unos libros magníficos para todos los que quieren hacer libros o empresas de tecnología o que tengan un enganche hacia el nivel tecnológico donde no tengan que buscar clientes face to face, sino más vía tecnológico donde tú a través de diferentes hooks enganchas y llevas a tu página y con ello creces. Entonces estos libros son como una guía para toda esta gente, pero se pueden aplicar a más sectores.
Entonces es ahí donde uno radica el hecho de buscar esas pepitas de oro y buscar esta información que a uno le sirve. Esos libros los rescato mucho porque me enseñaron a mí cómo llevar y hacer entender a la gente, o bueno, para mí, cómo hago que la gente se entretenga, le guste la idea que yo tengo y con ello puedan ir hacia mi empresa o hacia mi landing page, que se le llama, que es donde tengo todos mis productos, y con ello hacer una venta efectiva. Entonces, para mí, eso fue unos libros más enriquecedores. Obviamente, también hay libros que yo a veces digo como, pues, sinceramente no me sirvió de nada. Tengo, o bueno, pues a mí en lo personal no me gustó mucho, o lo que decían no, como que no le da tanta validez. Hay un ejemplo como el de Organízate con Eficacia, que yo sinceramente he tratado muchas veces de leerlo, pero siempre soy como, uno, no te entiendo, no me está gustando lo que me dices, y sinceramente como que prefiero no seguirlo leyendo porque pues no llevo como ese feeling con el autor, y te podría decir como que sinceramente no aplique lo que me dices porque no se cuadra conmigo. Ahí también es donde entraba lo que yo decía, de que tú le das como esa validez a lo que te están diciendo y que tú tomas y aplicas y que no aplicas. Perfecto. Vale, Julián, y ahora quisiera que por favor nos comentaras una experiencia en específico donde tú hayas aplicado alguno de los conceptos o recomendaciones que te dan los autores en los libros en tu vida personal, bueno, no en la vida personal más que todo, sino en la vida de emprendedor. Una experiencia específica o un momento en el que tú utilizaste una de esas recomendaciones, uno de esos textos para tu vida de emprendedor y que haya funcionado o no haya funcionado y cómo fue esa experiencia. Bueno, con eso me radico como a mi yo emprendedor ya de ahorita que está ahorita en todos los mercados financieros antes de pasarme a lo que es small caps. Yo manejaba lo que es de la Forex y en eso me radico con un libro que se llama Trading en la Zona, donde explica cómo es el manejo y cómo debe ser el manejo de las emociones en este sector, porque para los que no conocen les doy una pequeña conceptualización. El trading no es lo que les pinta a la gente en internet, que es cómprate mi curso, en 2 años ya tienes $1 millón y te compras un Lamborghini. El trading es, y perdón las palabras para todos los que estén acá, trading es comer mierda, mucha mierda, porque es un carrusel emocional que no cualquiera está preparado para manejar tantas emociones porque hay muchos factores. El FOMO es uno de los que más perjudica porque literalmente tú puedes llegar y decir, no estoy entrando a la operación, entonces querer entrar rápido porque te la vas a perder, o no controlar tu emoción de que vas perdiendo o vas ganando, la euforia, hay muchas emociones que hay que saber controlar, y este libro en especial es el que le enseña a uno a cómo tener esa mentalidad fría, literalmente sin sentimientos, para poder estar, o bueno, más que le enseñe es como que le diga a uno como, hey, si tú quieres ser exitoso en el trading debes tener esa mentalidad así, o si no, estás destinado a fracasar. Y siento que ese libro fue el que me ayudó cuando he tenido de las pérdidas más grandes en mi cuenta de Forex que antes manejaba, que por diferentes factores llegué a perder un 6% de esta cuenta, que eso para un trader que sepa esto, eso es muchísima plata. Y que en ese momento para mí fue un golpe emocional porque fue supremamente grande esa cantidad de plata perdida. Y fue como, uy, no, espérate, a ver qué está pasando. Pero gracias a lo que yo aprendí, es como, bueno, es un bache, uno acepta las consecuencias y sigue. Entonces siento que ese también fue uno de los libros que más me ha ayudado como en este nuevo proceso que estoy. Pero también te podría decir otros libros cuando era más de ventas, que son libros para, más que el emprendimiento también siento que se basa mucho en entender a las personas, porque si no, tú no entiendes lo que quiere la gente, lo que de verdad necesita, tú en el emprendimiento no estás destinado a ganar, porque el emprendimiento se basa en dar a las personas lo que uno tiene, más no vender a las personas lo que no tienen. No, es, hey, tú necesitas esto, yo te soluciono y te lo doy. Y tú al entender a las personas funciona eso. Y yo por eso también leo muchos libros que me ayudan a entender más a la gente, me ayudan a llegarles a las personas, a persuadirlos, a poder entablar buenas conversaciones. Entonces, siento que también esos libros me han ayudado mucho a lograr tener diferentes ideas de negocio, porque puedo decir como entiendo esta necesidad que he percibido con mucha gente, o puedo decirles como, si tú me dices que quieres esto, a través de los libros de ventas, uno podría decir como hoy tengo una idea de cómo llegar a hacer que sea una venta más efectiva, si fuera una venta ya así en face to face o en una llamada, no tanto en una plataforma como hablaba de las landing page de los libros anteriores. Entonces serían como esas cositas.
Buenísimo que hayas podido aplicar el tema, sobre todo de las emociones. Creo que es muy importante, sobre todo en ese mundo y que poco se habla, ¿no? Se habla más de otro tipo de estrategias, pero no se habla mucho de eso y creo que es bastante importante, ¿no? Y pues quería hacerte una pregunta también como relacionada. ¿Tú crees que la lectura en cierta medida, pues no se sabe mucho, pero podría reemplazar la educación formal para emprender como tal? ¿O podría ser más que todo como un complemento para uno reforzar ciertas cosas? Y pues eso lo vimos en el podcast pasado también, que la formación para emprender pues muchas veces se queda mucho en lo teórico y cuando llega a la práctica que también lo limitan a uno mucho. Entonces por eso quisiera saber si realmente desde tu perspectiva leer podría ser una herramienta más útil o una herramienta más complementaria en este caso. Ok, ok. Bueno, pues yo para esa pregunta te la respondo es el siguiente modo, y es que para emprender no se necesita una educación así tan formal, porque es que ahí es donde entra el mayor error de las personas y es creer que tú por estar estudiando ciertas cosas ya puedes emprender. Y es que emprender no se trata de solo sentarse y leer. Sinceramente no he escuchado el podcast, se los debo para también sacar como mis comentarios sobre lo que se haya hablado en este mismo. Pero de lo que me has comentado, te podría decir como, primero que todo, en mi opinión, yo no soy de los que creen que tú necesitas estar estudiando, necesitas tener una licenciatura en emprendimiento para poder, o una licenciatura en cualquier otro lado para poder decir, voy a empezar, sino es tú tener las ganas de querer emprender, y dos, hacerle, porque es que lo más importante en el emprendimiento es hacerle, porque entre tú más rápido te metes al mercado y te chocas y te destruyes y vuelves y te levantas y comienzas a aplicar y te vuelves a caer, más rápido aprendes y más rápido comienzas a coger fuerza, porque en emprender se trata de eso, de atreverse. ¿Qué es lo que pasa? Sí, sí hay que estudiar, porque es que no siempre se da el plan B o lo que sea. Yo les voy a dar como algo que me marcó mucho de, de uno de los mentores que yo seguía, de la gente que yo admiraba mucho en el emprendimiento, y es que él decía como, yo antes de dedicarme a mi empresa, que él tiene una empresa de modas, él estaba estudiando una ingeniería industrial en una universidad, pero hasta que no le empezó a dar más lo que era su empresa y no le empezó a demandar más cosas, su empresa no lo dejó. Pero a lo que voy con esto es que no se necesita tanto como ese emprendimiento, como ese estudio para empezar con el emprendimiento. Y relacionándolo con los libros, para mí los libros sí pueden ser un sustituto bueno para lo que son los estudios de emprendimiento, porque es que si nos basamos en los estudios de emprendimiento, para mí sinceramente siento que no sirven mucho, porque muchos de los mentores que te pueden estar ahí o que te dicten a ti no son gente de autoridad que tú puedas decir, oye, esta persona me gusta quién es, porque más de ellos son licenciados que tienen ciertos títulos en tantas cosas de emprendimiento, innovación y demás, más sin embargo nunca han tenido la experiencia verdadera o real en el mercado o que es hacer una empresa de verdad. Simplemente para ellos ha sido verlo desde una pizarrón, ¿sí me entienden? Pero pues un libro ya muchas veces son gente que ha pasado por todas esas etapas del emprendimiento, saben qué es tener una empresa, porque una empresa no es lo que se pinta ahí de, ay, no, mi tiempo libre es lo mejor. No, una empresa es complicado mantenerla y esa gente sabe cómo es. Y a través de sus libros, ellos te explican a ti todo lo que ellos han vivido, y para ti es una buena forma de llegar y entender ciertas cosas. Entonces, para mí, los libros es un buen complemento, pero muchas veces también es un mejor sustituto, o es más fácil llegar a lo que tú quieres con los libros que a través de un mentor. Porque es que tú puedes llegar y tú mismo empezar con tu mente, decir como, hey, para mi empresa quiero esto, esto, esto. Tú buscas con libros, sabes que los encuentras libros perfectos para ellos, los lees, todo eso, empiezas a hacerlo, y después de empezar a hacer eso, lo que tú hayas encontrado en los libros que te guste y lo apliques y demás, y que te chocas con el mercado y dices como, uy, bueno, aprendí esto y esto, aquello, sobre esta experiencia negativa que tuve o positiva, pero quiero mejorar en ciertas cosas, entonces tú buscas y buscas nuevos libros,
donde se adaptan a lo que tú vas aprendiendo y lo que vas necesitando. En cambio, muchas veces en lo que son cursos de emprendimiento te dicen a ti, como, ese es el guía, es lo que debes hacer y ya. Pero hasta que no te den a ti el título, tú como que no puedes empezar. Entonces es como un sistema más, como, no sé, no es tanto de prueba de error, sino es más como neutral. No sé cómo explicarlo, sinceramente, pero no estoy tan de acuerdo con él. De acuerdo, Julián, y precisamente es algo que yo mencionaba en el anterior podcast, que hablé mucho de nuestro emprendimiento en Standby, que es Lúdica. Fui bastante profundo en ese tema de Lúdica y pues ahí precisamente comentaba que en algún momento pues claramente ese proyecto no era algo que te emocionara ni que te generara así la misma pasión que genera el trading, porque es algo que no pues tiene que ver mucho con la carrera que nosotros estudiamos, para los que no sepan, Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, y pues desde el principio yo siempre supe que esa carrera a ti no era algo que te entusiasmara mucho. Pero ahora lo que yo quisiera saber es precisamente cómo hiciste para llegar a realmente saber que lo que te gusta es el trading y saber si todas esas lecturas, si todo lo que has leído y lo que tienes en la mente te ha ayudado para tomar un nuevo rumbo diferente en tu vida, también si has leído libros de crecimiento personal, si eso te ha llevado a que realmente persigas algo que te apasiona, algo que te gusta y pues no dedicarle también esa gana y esa atención tan dura a algo que realmente no valía la pena para ti. Entonces quisiera que nos contaras eso, cómo fue ese cambio y cómo lograste realmente saber qué es lo que te apasiona en la vida. Bueno, pero antes de eso, yo aclaro como que no era tanto la empresa lo que no me gustaba, sino era la guianza que teníamos y porque aquí el caballero estaba muy empecinado de seguir las recomendaciones de una señora que por temas personales, yo no voy a decir el nombre y nada de eso, pero que para mí no es una persona que sea emprendedora y demás, y Santiago seguía a la señora de pie a Mm. pa, todo lo que hiciera lo hacía, y a mí eso me daba fastidio, y pues yo no estaba tan emocionado con el emprendimiento por eso, porque tenía una guianza muy mala, y porque sinceramente lo que hacíamos no servía para el emprendimiento. Entonces ya quitando ese paréntesis, porque a mí sí me gustaba el emprendimiento y me gusta el emprendimiento, pero por temas personales de los dos, pues toca dejarlo en stand-by, mientras tanto, pues es por eso que no, como que no le tenía como el feeling. Pero pues respondiendo como a la pregunta que me decías, cómo llegué al trading y que si los libros tienen como esa guianza hacia ello. Sinceramente es que la historia para cómo llegué ahora en ese momento que es el trading y cómo me mantuve haciendo algo que no me gustaba. Bueno, para mantenerme haciendo algo que no me gustaba fue primero por el hecho de lo que les comentaba, del mentor que yo seguía, que me decía como hasta que lo otro, hasta que el plan que esté siguiendo, que era en ese momento la carrera, no sea un segundo plano y que no y que la segunda opción, por así decirlo, o sea, bueno, manejar las dos cosas, mi búsqueda de ser emprendedor y tener todo el tema de la carrera. Entonces dije como hasta que lo que yo esté haciendo de nivel emprendedor no me demande más tiempo, pues yo no me voy a salir de la carrera porque al fin y al cabo también es un seguro que me da más adelante mientras sigo con ese camino. Porque si me quedo toda la vida esperando como empezar con solo el emprendimiento, pues hay muchas veces donde uno no le da y pues la idea es que uno pueda estar haciendo dos cosas al tiempo. Rescato mucho el libro de MJ DeMarco, que es uno de mis libros favoritos, que llama La Vía Rápida del Millonario, que lo que rescato mucho la historia de él, que él decía, él se volvió millonario con su negocio de limusinas. Y él, antes de tener ese negocio, y mientras estaba creándolo, él tenía dos, y si no estoy mal, tres trabajos, y por la noche trabajaba en su emprendimiento. Lo mismo yo estaba buscando con eso, hacer todo lo que tengo que hacer en mi día, que el tema de pues, la universidad, que cosa rara nos consumía muchísimo tiempo. También tenía el tema de mi gimnasio, porque para mí también es una parte fundamental de mi cuerpo, el tema de las empresas. Entonces era como hasta que no se me dé todo el tema de poder manejar mi emprendimiento o lo que quiera hacer de empresas, pues no voy a dejar la universidad porque al fin y al cabo es un plan que también me da un respaldo mientras logro llegar a ese nivel que yo quiero, a esa visión que yo estoy buscando. Y pues como llegué básicamente al trading y al tema de los mercados financieros, sinceramente fue un gusto desde muy pequeño que yo no supe que era algo que me apasionaba tanto, sino hasta que pasaron ciertas cosas en mi vida
el año antepasado, donde por buscar más plata, porque es que, bueno, yo cuando inicié con toda esta época que yo les decía en la pandemia y demás, yo tenía 15 años. Y a mí siempre me gustó el hecho del dinero, los mercados, entender cómo funciona la economía, entender el sistema, porque para mí es importante entender algo que yo estoy metido. Si yo no entiendo algo, y eso es un principio súper clave cuando uno invierte, es si tú no sabes qué hace la empresa, si tú no entiendes, no te metas en esa empresa. Es uno de los consejos que uno le pueden dar en inversiones, porque mucha gente compra sin saber, pero si tú no entiendes la empresa, no te metas. En eso mismo me pasa a mí. Si yo, no, yo quería entender el sistema del dinero, quería entender todo el mercado, quería entender todo. Gracias a querer entender eso, yo me empecé a meter en el tema financiero y a mí las finanzas y todo el tema de finanzas, dinero, cómo se mueve la economía, me parece increíble. Y desde ese entonces empecé a buscar todo ese tema. Y por lo que les decía, las circunstancias que pasaron alrededor del año antepasado, que por las personas no las voy a contar, básicamente decidí cómo buscar todo ese tema de, o sea, yo me vi en una circunstancia donde dije como, o me pongo las pilas porque no estaba sacando nada del emprendimiento, tenía los emprendimientos quietos, porque ahí sucedía lo que Santi decía de que yo no estaba tan entusiasmado con el emprendimiento, estaba haciendo una carrera que no me gustaba, no me hallaba en el futuro, y la verdad me vi en un momento donde dije como, necesito plata, necesito hacer algo, encontré por cosas no de los libros, sino de internet, de otra vez del trading, y ahí fue donde me empecé a meter, vi otra vez estafas, porque en este mundo se encuentran miles de estafas, pero fue gracias a querer entender y que ya tenía un entendimiento de los mercados, de que llegué con mentores de trading súper bacanos, y por ello mismo empecé a leer más de temas de más del trading, más de finanzas, que es algo que me gustó. Y rescato muchos patrones, muchas estrategias de los libros, pero no siento que los libros, pues los libros sí me han dado ciertas bases en temas financieros que fueron los que también me ayudaron en ciertas cosas al momento de llegar pues, a este mundo de los negocios, de entender el dinero, pero no tanto a encaminarme a mí de decir como yo quiero ser trader o es lo que me apasiona en ese momento, es lo que siento que tenga como una inicio en ese momento, sino pues siento que es más como ese tema de que se ha sido un aporte fundamental para mi vida, pero no sé si, pues obviamente todo cuenta, pero no sé si sea algo que me haya dicho que yo leí eso y dije como, es lo que me gusta. Perfecto. Y fíjate que vamos incluso uniendo los dos episodios poco a poco. Esas dos historias, tanto la que tú nos cuentas como la de Santi, para mí tienen un elemento en común, ¿no? Y es la circunstancia a la hora de emprender, ¿no? Y de ahí va mi próxima pregunta reflexiva al respecto. Hay momentos para emprender y tú hablabas mucho de lo de hacer dos cosas al tiempo, ir pues tratando de pilotear, por así decirlo, ambas. Pero hablábamos en el episodio pasado mucho de que uno al ser estudiante, tal vez con la pareja, el gimnasio, los hobbies, la carrera que puede ser demandante, no es un ecosistema muy amplio o bueno para empezar, pues es una teoría, una hipótesis que nosotros manejamos, porque nos ha pasado a los tres. Yo todavía no he contado mi historia, en algún momento la contaré aquí, pero yo también estuve en un proyecto que primero no me generaba el mismo interés, estaba en un momento complicado de mi vida a nivel sentimental. Entonces, son muchas cosas que deben estar bien, entre comillas, para uno garantizar que el emprendimiento se mantenga. También depende mucho también de la resiliencia que uno tenga, de la disciplina, de una serie de valores que uno debe tener como emprendedor o que debe adquirir. Entonces mi pregunta va relacionada a eso. ¿Tú crees que el momento en el que estaban emprendiendo Turistea Lúdica no fue el adecuado y que tal vez hubiese sido mejor en otro momento? ¿O crees más bien que uno debe empezar independientemente de lo que uno haga? Porque pues el emprendimiento es ser y empezar. Esa es mi pregunta. Para mí es más serio empezar. Yo siento que más que el problema que tuvimos bueno, con Turistea ya era como una extensión que teníamos de lo que iba a ser lúdica, que era como una estrategia de mercado que habíamos pensado, que habíamos vislumbrado. Sin embargo, que pues ese sí siento que no era como el momento porque los dos sin plata, Turista lo empezamos antes de lo que yo les decía, el trading y demás, que literalmente los dos no tenemos plata ni nada para mantener ese estilo
de vivencias que teníamos en turista no eran tan óptimos. Pero para lúdica siento más que el tema de que no fuera el momento, porque para mí el momento siempre es cuando tú lo tienes, porque si tú tienes la idea, lo mejor que puedes hacer es empezarla sí o sí de una vez y no postergar las cosas, porque en eso se va a quedar, en un lo dejaré para mañana, más adelante, cuando se den las cosas, y sinceramente nunca se van a dar los escenarios para empezar las cosas, porque siempre va a haber un pero de, no, yo necesito que esté esto primero, yo necesito que esté aquello, pero si uno siempre busca como ese hecho de querer tener el mejor momento para hacer algo, nunca va a llegar ese momento y nunca se va a empezar. Entonces, para mí el problema que hubo con Lúdica no fue tanto el tema de como que no lo queríamos empezar o que estábamos buscando el mejor momento, sino de que nos aferramos fue el hecho de que teníamos que seguir las instrucciones de la universidad y en eso nos quedamos. Solo avanzamos por la universidad y no avanzábamos más. Entonces, al no avanzar más por el hecho de quedarnos estancados con la universidad o por querer seguir el lineamiento de esta misma universidad, pues no hacíamos nada. Entonces se queda todo en un papel y se queda en la idea, sí, muy bonita la idea, pero si no haces, pues ¿qué consigues? Pues no se consigue nada. Entonces a lo que voy con esto es que nunca será un momento malo para iniciar, sino y nunca va a haber un momento indicado que te digas como, hey, debería iniciarlo más adelante o algo así. Siempre que yo considero que cuando uno tenga una idea, uno siempre debe hacer todo lo posible por desarrollarla y en el camino es cuando uno debe decir si desiste, lo pausa o si continúa. Entonces ahí es cuando muchas veces yo he dicho en diferentes proyectos que he tenido, es como, no, pues yo no voy a seguir con esto porque hay más opciones que están haciéndolo, porque alguien ya está haciendo como la idea que yo tenía, aunque eso tampoco me parece impedimento porque básicamente le hago mucho la analogía con los trabajos. Si tú vas a desistir porque otra persona ya está haciendo lo mismo que tú, está empezando lo mismo, pues sinceramente yo prefiero tener un competidor más que competir por un puesto con 50.000, 100.000 o quién sabe cuántas miles de personas más por ese mismo puesto. Yo prefiero, por temas matemáticos, una persona a miles de personas. Y pues a eso lo recalco, es como, así haya otra persona que lo esté haciendo, pues yo prefiero empezarlo, como es intentarlo, porque así tú mismo puedes sacar los beneficios. Y pues para mí en lo personal no siento que haya como un momento idóneo para empezar algo, simplemente es más como la acción, hacerse y atreverse, porque muchas veces no nos atrevemos y esa misma timidez o esa misma, no tener eso, como el coraje de hacerlo, es lo que nos detiene y no conseguimos esa acción. Y un poquito más relacionado, ya pues estoy de acuerdo con lo que tú dices. Un emprendedor y para los emprendedores que nos estén escuchando en el podcast, ser emprendedor, uno debe dejar el perfeccionismo a un lado, para mí, porque uno no Sí, puede esperar a que las condiciones sean perfectas, porque como dice Julián, jamás lo van a hacer. Y segundo, exacto. yo creo que es importante dejar los impedimentos y empezar a hacer. Uno siempre dice, no, cuando tenga esto, haré esto, cuando esto, y nunca sucede porque la vida va avanzando y uno va encontrando incluso más impedimentos y más problemas para hacer las cosas. Pero a lo que voy es, ¿qué será el factor que es en común, digamos, en muchos emprendimientos estudiantiles, que pelados empiezan por, tal vez porque es un requerimiento, una obligación de la misma carrera, y esa pregunta también es para Santi. ¿Qué opinan ustedes de eso? O sea, ¿qué opinan de empezar un emprendimiento en la universidad y dejar de lado otras cosas que tal vez no sean, digamos, impedimento para hacer el emprendimiento, pero de pronto, no sé, hay cosas en la vida que son banales, que son, digamos por así, estúpidas, como salir de fiesta, como divertirse o generar espacios con gente, conocer gente. Y muchas veces uno por estar en el tema del emprendimiento, pues deja de lado otras cosas. Y obviamente yo sé que eso es una inversión a futuro, que es un tema que pues, realmente nadie se va a acordar de la fiesta del viernes en la noche, sino realmente del proyecto. Pero hay gente que también pues le da prioridad a esas cosas. Y pues mi pregunta son dos cosas. ¿Qué opinan al respecto de iniciar un emprendimiento en la universidad sabiendo que esos años no van a volver y que pues van a perder algunas cosas? ¿Y qué opinan de
esos ambientes de la verdad de ser universitario y de las carreras y cómo imponen muchas veces hacer un emprendimiento como un proyecto de grado o como un tema de una carrera. ¿Qué opinan de estos dos temas? Solo quiero hablar, debatir para que la audiencia saque sus propias conclusiones y todos aprendamos realmente cuál es el verdadero motivo de todo esto, ¿no? No sé si alguno de los dos Hombre, quiere empezar. pues yo creo que para escuchar también otra voz, pues empiezo yo con la pregunta, ya que yo no soy el invitado, pero me gusta esta dinámica de debatir entre nosotros también, me parece chévere. Y pues yo creo que uno sí podría emprender en la universidad, pero desde la perspectiva en que sea algo que uno quiera hacer y no que sea algo que la universidad le pida a uno que haga o que le imponga a uno que haga. Si uno va a emprender desde la perspectiva de la ayuda de la universidad y demás, desde nuestra experiencia, desde lo que nosotros vivimos, puede que la universidad sea un apoyo en algún momento de un proyecto personal, pero no que el proyecto de uno sea para complacer en cierta forma a la universidad o que sea algo con lo que la universidad puede decir que uno se va a graduar o algo por el estilo. Yo creo que hay que separar esas dos circunstancias y que el emprendimiento, siempre que uno vaya a emprender, sea algo que lo motive a uno, algo que sea algo porque uno quiere hacerlo de verdad y porque quiere sacarlo adelante y no porque le va a ayudar con otra cosa. Ese es la principal como aprendizaje que yo tuve de la experiencia que tuve con Lúdica, que tuvimos con Lúdica, con Julián, y es precisamente eso. Y ya cuando hablamos más allá de las cosas que uno podría como perder siendo joven, porque estamos en los 20, lo típico que dicen que uno está en los 20 y que ahorita es cuando uno debe salir y que uno debe conocer gente y debe tener fiestas y demás. Pues yo creo que depende de cada quien qué es lo que le da valor en la vida, lo que realmente quiere en la vida. Yo conozco, tenemos Julián y yo varios amigos y amigas que les encanta salir de fiesta y que les encanta vivir como en ese entorno de, pues de que realmente el mañana no es tan importante, vivamos el presente, el futuro ya veremos después cómo se da. Y pues también, yo digo que son como amistades de nosotros, pero no son precisamente nuestras amistades tal vez más cercanas. Son gente que apreciamos, gente con la que la hemos pasado bien, gente que nos ha enseñado también cosas, pero gente que, pues como somos nosotros, Julián y yo, realmente no queremos muchas veces juntarnos con ellos. Y algo que siempre me ha dicho Julián, que es uno de los aprendizajes que he sacado de él, de los tantos que he sacado, es que dime con quién te juntas y te diré quién eres. Él siempre me ha repetido mucho esa frase y es precisamente eso. O sea, yo por qué me junto con Julián, por qué nos juntamos, por ejemplo, con Juan David, que es otro amigo de nosotros en la universidad, pues porque son gente que primero tienen valores similares a los míos y segundo tienen convicciones en la vida muy cercanas también a las que yo espero llegar. Nosotros tenemos una mentalidad donde queremos progresar, donde queremos avanzar, donde queremos hacer los típicos sacrificios que uno haría en la juventud para luego tener una mejor vida, pero que para nosotros no son sacrificios porque además de que es algo que nos va a ayudar, es algo que también disfrutamos. Entonces, es eso, cada quien tiene la decisión de pensar qué va a hacer con su vida, de pensar con quién se va a reunir, con quién va a estar, con quién va a pasar su tiempo, pero también precisamente con eso es que definirá en el futuro quién es, definirá en el presente también quién es y cómo terminará su vida y cómo estará viviendo en 20 años comparado con cómo estaremos viviendo nosotros en 20 años también. ¿Qué opinas tú, Julián? Sí, no, bueno, en mi caso yo rescato muchísimo lo que dice Santiago. Primero que todo, y enmarcándonos más en el tema del emprendimiento, considero al 100% de que este no debería ser un requisito de grado, porque es que para emprender se necesita pasión y tener eso como una exigencia de grado mata la pasión e inclusive en mi caso, que me apasiona todo el tema del emprendimiento, el que este haya sido un requisito para el grado nuestro, eso acabó con la luz que yo tenía al emprendimiento o al emprendimiento. Por eso es que yo no quería como seguir con el emprendimiento por eso mismo, al ser un requisito de grado, porque es que al ser un requisito de grado tiene que tener ciertos estándares de la universidad y no sé qué cosas, ciertas formalidades, ciertos procesos que matan lo bonito del emprendimiento. Y tener eso como una opción de grado me parece desastroso para
este mismo. Pueden salir buenísimas ideas, pero sin embargo para mí siento que es una opción que destruye todo porque para ser emprendedor y para tener un emprendimiento es porque de verdad a ti te apasiona y porque tú quieres ser el mejor en eso. Eso es algo que me ha inculcado mi papá y es que yo creo que saqué una parte del emprendedor mío gracias a mi papá porque él ha sido empresario cierta parte de su vida. Y es que él siempre me ha inculcado y también mi mamá me ha dicho muchas veces que siempre lo que yo haga, sea lo que sea, siempre sea el mejor en eso, independientemente de lo que sea. Y a lo que voy es que tú puedes ser emprendedor de cualquier cosa, pero para mí empezar un emprendimiento en la universidad, ya respondo como también la primera pregunta, es una cosa que sería fenomenal para todo el mundo, pero para todos los que les apasione, porque es que muchas veces confundimos el emprendimiento con estoy vendiendo estas galletas para poderme comprar mis gustos. Eso no es emprender. Yo te digo como si tú me dices, no, yo estoy haciendo este emprendimiento de galletas porque yo quiero tener las mejores galletas a nivel nacional, mundial, que compita con todo lo que son club social, wafer y demás, quiero que tengan estas cosas porque las galletas siento que tienen mucha azúcar, bueno, que me des ahí el verbo, pero que tú digas como yo quiero ser el mejor de las galletas, yo te digo como me encanta tu emprendimiento, lo apoyo. Pero si tú solo me dices que no, no, mi emprendimiento es vender galletas, manillas, solo porque quiero hacer ese como subsidio mío de ciertos desvaris o de ciertos gustos que quiero en mi universidad, pues para mí la verdad, en ese caso no tiene como sentido o no, porque no tiene como esa pasión de querer ser grande en cierto mundo, pues ya es personal mío, ya siento que es visión mía por el mismo hecho de querer siempre tenerlo, como ser el mejor en lo que uno hace, pero también se radica como en esa pasión, porque pues muchas veces solo tenés emprendimiento por querer tener ese dinero de más, entonces va a ser que tú lo dejes muy rápido, que cambies de producto muy rápido y esa tampoco es la idea. Y pues con relacionado con el tema de las fiestas y demás, a mí me parece que todo es cuestión de balances, porque es que a mí en lo personal me gusta muchísimo bailar. Es una de las cosas personales que tengo mía. Ahorita estoy en formación para ser profesional en bailarín. Aún me falta mucho camino para lograrlo, pero es algo que me apasiona también y es algo que sí o sí, más adelante, quien quita, tenga algún emprendimiento relacionado al baile. Y por ende también me ha gustado mucho lo que son las fiestas. Pero siento que si, si tú priorizas más lo que son las fiestas, salir con los amigos de la vida noche y así, y priorizas más eso que tu emprendimiento y demás, pues estás quebrado, por así decirlo, porque estás dándole prioridad a cosas que no tienen tanto sentido o que no te van a dar tanto fruto. Y siempre va a haber tiempo para volver a salir. Lo que decían, básicamente no todos se acuerdan de lo que pasó en la fiesta del viernes, pero sí se acuerdan de ese proyecto que se inició en, pues no sé, en el garaje, en trasnochadas, en muchas reuniones con un café y un ponqué, o sea, hay muchas cosas que se acuerdan más y ya depende de las prioridades que le den cada uno. Y para mí es cuestión de balances porque yo he salido, no soy una persona que se la pase saliendo de fiesta, salgo muy rara vez también de fiesta, ahí radica mucho con quien nos juntamos, pero sin embargo a mí me gusta mucho bailar, me gusta salir, pero le doy más prioridad a mis proyectos porque son lo que sé que si me enfoco en ellos, ahorita que tengo como esa energía, esa juventud, más adelante puedo hacer esas cosas que no disfruté en mis 20, que es lo que dicen, pero puedo disfrutar más adelante, porque siempre va a haber tiempo para eso. Ok, yo quiero dar mi opinión cortica porque algunos de ustedes, los que nos están escuchando, dirán, Sebastián es a favor de la fiesta, él quiere dejar todo por delante, no emprendan, eso no sirve para nada, igual pues, si van a perder los emprendimientos, no van a lograr nada. No, yo lo digo como motivo de debate aquí en el Club de los Leones, en el podcast Palabras que Quedan. Porque yo ya pasé por la universidad, ¿no? Y yo también era mucho de esa mentalidad de emprendimiento, de proyectos, de... Yo nunca he sido de salir de fiesta, yo no soy de ese tema, no me gusta. A mí una de las cosas que me apasionan en la vida es el emprendimiento. A mí una de las cosas que me gustan a mí, y por eso estudié administración de empresas, es el emprendimiento. Porque yo no estudié administración de empresas para administrar un banco. No, yo sí estudié administración de empresas para emprender y ha sido mi motivación desde chiquito. Yo siempre lo tuve claro que yo iba a ser emprendedor y lo he sido.
Y para mí, yo sí difiero un poquito con Julián, porque para mí un emprendimiento sí es vender galletas y manillas. A mí sí me parece que es un emprendimiento desde cierto punto de vista. Pero hay dos tipos de emprendimiento para mí. Uno que es el que uno lo usa como medio para un fin, porque tú para las galletas o las horneas, las empaquetas, o sea, haces un proceso y lo usas para un fin, aunque no sea el fin de que sean las galletas Club Social o Wafer o que sean las galletas del universo, las estás usando para un fin, como yo he tenido emprendimientos que no han sido que yo quiero hacerla. Yo tuve un emprendimiento de chocolates, pero yo no quería hacer acá Luker o Nestlé o no, pero me funcionó en mi momento y fue muy útil y aprendí cosas de emprendimiento que muchas veces no aprendí con proyectos más grandes como por ejemplo leyes de oferta y de demanda y otro tipo de cosas, ¿no? Pero ese es un tema, ¿no? Pues podemos debatir en eso un momento con Julián, sería buenísimo. A mí me encanta estar en desacuerdo con un invitado porque se genera una charla muy bonita y muy curiosa en la que aprendemos todos. A lo que voy de las fiestas, y yo no quiero opacar a nuestro invitado, ni mucho menos, quería dar mi opinión cortica, es ese tema de las fiestas, en mi opinión, y salir y todo, y lo que dice Julián es total y absolutamente cierto, y lo que dice Santi también es absolutamente cierto. Uno salir de fiesta, nadie se va a acordar en 20 años, pero sí los emprendimientos y las cosas y con quién se juntó, y uno sí es la suma de las 5 personas con las que se relaciona más, uno es esa sexta persona con la que uno se junta. Quiera o no uno, eso me parece que es hasta demostrado científicamente, no sé, pero es algo que uno sí coge ciertas cosas, tanto buenas como malas, de las personas con las que se rodean. Y también es cierto que, pues, uno de esas cosas, esas fiestas y eso que le venden a uno en la sociedad, que es lo máximo, uno sí lo va a poder hacer después y hay mucho FOMO que para los que no sepan qué es el FOMO, es el Fear of Missing Out o el miedo a perderse de, para hacerlo aquí bilingüe, el podcast. El FOMO, uno siempre dice, ay, es que uno vive aterrado y la gente y la sociedad actual y nuestra generación, pues nuestras generaciones, porque son casi que colindantes, tienen son de cristal primero que todo les afecta a todo y viven con un miedo a perderse de, miedo a a fracasar, a embarrarla y son precavidos, no desarrollan su personalidad, no hacen las cosas que quieren hacer y muchas veces su disciplina va por pensamientos limitantes, entonces ellos no, yo no voy a sacar mi emprendimiento porque tengo miedo a fracasar. Y qué pena, pero cuando uno es emprendedor, uno tiene que tener el miedo a fracasar totalmente controlado y uno debe tener en cuenta que uno puede o petarlo y que salga muy bien o que no funcione y nos levantamos y seguimos adelante. Si tú no tienes esa cualidad, tienes que adquirirla como emprendedor, porque si no, no vas a lograr llegar a ningún lado. Para mí, y lo he visto en los emprendimientos que quieran, he tenido las capacitaciones, las mentorías que ustedes se imaginan durante años. Y lo bueno que rescato de los mentores es eso, el no demorarse para empezar, pero empezar, el hacer más que prepararse para hacer, el ejecutar más que planear. Eso es emprender para mí. Y realmente, listo, tú hiciste tus fiestas, bailaste, tomaste, te drogaste, súper chévere. Te estrella un carro, te da un infarto, perfecto, te moriste y viviste. También puede pasar el caso de que tú emprendiste y te perdiste de las fiestas y saliste y también te estrella el mismo carro, te da un infarto. Pero para mí tu vida tuvo mucho más sentido y no fue algo que se basó solamente en, listo, yo disfruto de la vida, pero realmente nosotros yo creo que vinimos al mundo a dejar un legado. Y muchas veces tu emprendimiento puede dejar un legado por más de que haya fracasado. Tú no sabes los aprendizajes que otra persona puede sacar de eso. Tú no sabes, el mundo da muchas vueltas. Entonces, es un mensaje para nuestros queridos emprendedores y palabras que quedan. El objetivo es que las palabras queden, no que sea como el libro que leímos con Julián y se nos olvidan ciertas cosas y tal, no. Estas palabras son que resuenen en la mente de la gente. Decir,
A mí la verdad me interesa que ustedes tengan como en cuenta que emprender es una gran opción, aún en la universidad, aún que se pierdan todo, aún con las materias, aún cuando necesariamente sea para cumplir un requerimiento de una carrera o de un proyecto de grado, lo que sea, aún así es bonito. Y no me arrepiento yo con mi fracaso, y cuando lo cuente lo contaré, pero no me arrepiento yo de haber emprendido en la universidad. No me arrepiento de haber dejado de lado ciertas amistades y cosas por emprender. Entonces, todos los que estén dudando y decir eso, mi consejo, y creo que también de Julián y de Santiago, porque vamos como en torno a la misma cosa, es que emprendan, háganle. Y si fallan, no pasa nada, pero vuelvan a intentarlo. Como el emprendedor que emprendió, fracasó y lo volvió a intentar, que es el señor Santiago. O como el emprendedor que es Julián, que aún a día de hoy se sigue formando leyendo. Entonces ese es el mensaje. No sé si quieras preguntar algo más, Santi, para nuestro podcast, para cerrar la discusión. Sí, pues más que preguntar en este momento quisiera como unir un poco las opiniones que tenemos todos y decir que el emprendimiento sí es bacano y que hay que arriesgarse y todo, pero siempre y cuando haya una pasión detrás, de fondo. De pronto el mismo emprendimiento que estoy haciendo no me apasiona del todo, pero si el fin que busco es lo que me genera gran pasión, pues ahí sí creo que vale la pena un emprendimiento. Pero sí creo que para el emprendimiento, para lo que uno haga en la vida, siempre tiene que haber una pasión de fondo. Si uno es una persona que trabaja en un puesto de trabajo y es asalariado y tal, es que es totalmente válido y que uno no tiene que ser emprendedor y que no todo el mundo es emprendedor, como lo mencionamos también en el anterior podcast. Pues si eso pasa, el trabajo en el que yo esté tengo que tratar y priorizar que sea algo que me apasione, que el sector en el que me muevo sea algo que me apasione y no que simplemente trabaje por hacer dinero, que trabaje porque sí, porque toca, porque es lo que necesito para cumplir con mis gustos, como decía Julián. Tiene que haber siempre una pasión de fondo porque también algo que aprendí hace poco con uno de los videos que yo veo de crecimiento personal y de podcast y demás, que incluso fue un canal que me recomendó Julián que se llama Tengo un Plan. Ellos hace poquito hicieron un video de diferentes cosas que uno puede hacer para aumentar su vida y su salud y demás, y trajeron un invitado que decía que la salud va más allá de la salud física. Se compone también de la salud emocional y el bienestar emocional que uno tenga. Y si lo llevamos a este tema del emprendimiento o del trabajo que uno tiene diariamente, y si uno hace algo que realmente no le apasiona, algo que no le gusta, y algo que lo único siempre uno se está quejando y está diciendo que mamera, ya me quiero ir de acá, quiero salir, quiero, pues claramente emocionalmente su bienestar emocional no va a estar bien. Uno tiene que mirar cómo hacer para que todos los aspectos de su vida estén de una forma medianamente correcta y lo más importante es cómo uno se sienta al respecto porque eso definirá las acciones que uno tome en el día de mañana. Entonces es eso y ya que estamos hablando también de cosas personales y demás, quisiera preguntarle a mi querido Julián si los libros que él ha leído, las lecturas que ha tenido también han influido en su vida personal, más allá del emprendimiento, si han influido en lo que él ha hecho en sus decisiones personales y si realmente han valido la pena tener esos textos para poder discernir frente a qué hacer y qué no hacer. Bueno, primero también resalto mucho lo que dice Santi con el tema de la pasión. Y yo cuando mencionaba más lo de las manillas y las galletas, también tomando en colación lo que decía Sebas, pues no es tanto como el problema sean las manillas o las galletas, sino es más como por la pasión que lo hacían. A eso también me refería mucho más cuando lo mencionaba, porque pues es lo que decías antes, es que yo mismo en carne propia he vivido lo que es hacer cosas por no tener pasión, que ha sido la carrera, y sinceramente para mí, y Santi está de testigo, que para mí ha sido un tedio horrible haber estado en la carrera, porque he pasado por cosas que yo digo como, no sé ni cómo pude soportar y ya lograr estar en este fin, pero me he sentido más tranquilo, me he sentido tan feliz ya después de haber culminado toda esa etapa, porque son cosas que uno hace por pasión y rescato mucho eso que mencionamos de la pasión, porque es que para todo se necesita pasión, porque es que en mi caso también cuando hacía algún deporte que no tenía compasión o que ya no tenía esa pasión, es lo peor que uno puede hacer y también me gusta mucho esa reflexión de las pasiones, porque la pasión tiene que ser lo que mueva la vida de cada quien. Obviamente siempre buscando como ese balance,
pero también pues llegando a como colación de pues, las lecturas y pues mi vida más allá de lo que es el tema del emprendimiento, siento que también me ha ayudado muchas cosas en mi vida personal, porque pues me han enseñado a cómo lidiar con mi mente, me han ayudado a entender cosas, a veces a tomar la iniciativa de hacer ciertas cosas. Entonces siento que los libros también han sido una guianza y ha sido un estilo de vida que yo mismo me puedo forjar a través de ellos, porque no solo para mí el emprendimiento no es solo de una empresa y ya, sino es un estilo de vida que se siente, que se ve, y para mí los libros han sido ese que han forjado y han moldeado eso. Para los que estén curiosos del que es el libro que estoy leyendo ahorita, básicamente es uno que me llegó, ya pues llevo poquito de se los voy a mostrar, lo tengo acá hecho a la mano, es este, miren, se los muestro, los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, y este libro lo compré porque, de hecho, o sea, siendo muy personal, yo lo había comprado por buscar respuestas, y más que buscar respuestas, también era como entender por qué sucedieron ciertas circunstancias en mi vida, y cómo poder mejorar, porque a lo que yo iba muchas veces con también leer un libro y no solo leerlo porque sí, yo soy muy partidario de leer libros que tengan un fin en tu vida. Obviamente, tampoco está mal leer los libros de fantasía, a mí en lo personal no me gustan tanto, porque pues igual no les saco tanto gusto, y soy más de los de buscar libros que te enseñen ciertas cosas, pero este libro lo buscaba con el fin de entender cómo diferentes somos los hombres de las mujeres, porque es que muchas veces uno de hombre trata de hacer ciertas cosas pensando que así funcionan y que a una mujer le va a gustar, pero en realidad no funcionan así para ellas, porque piensan y actúan diferente. Y este libro lo busqué también porque está relacionado uno con mi pasión de entender al ser humano, entender las vivencias, y dos, porque yo quería tener respuestas en mi vida de circunstancias sentimentales que me han sucedido en esos momentos. Y este libro me ha funcionado mucho para eso, y más allá de llenar un vacío que podría sentirse, me ha ayudado a comprender más de este misterio de la vida, y no sé, sinceramente me ha gustado muchísimo este libro, se lo recomiendo si alguna vez lo quieren leer. No lo he terminado, pero está No, muy pues bueno. sí, para que lo Pero preste. sí, sí, toca prestarlo cuando lo termine, porque no lo he terminado. Santi, ¿a ti te prestó Julián el de Tony Robbins? Así es el libro Control de su destino, el cual, como mencionas, está en el tercer capítulo de Santi en Construcción, aquí en el Club de los Leones, para que vayan y lo vean, que ahí tenemos 5 conceptos que pude sacar de ese libro, que son las enseñanzas que pude obtener de ese libro y que es con lo que yo me quedo y que le quiero transmitir a ustedes para que ustedes lo puedan aplicar también a su vida. Pero sí, precisamente la persona que me introdujo a esto de los libros fue Julián. Me ha insistido durante los últimos 4 años que hemos estado en la carrera, que ya han sido 4 años ya, ¿no? Eh, que lea, que eso vale la pena, que eso no, que yo que sé que al principio da mamera, pero que hágale y que, de hecho, él muy bonito me creó una lista que ahí tengo ahí guardada de 10 libros que él pensaba que debía leer, que fue como una cartica. Más cartas, he recibido más cartas de Julián que de una mujer, pero bueno, ese es otro tema Imagínense. que no tiene nada que ver. Pero sí, entonces ha sido muy importante y en un momento precisamente que estaba como medio perdido, un poco estresado y demás de la vida, le dije a Julián, no, yo quiero empezar a leer a ver qué es la vaina, a ver qué es lo que, ay, qué pasa mi papá de fondo, que yo quiero leerlo algo para saber, algo que me aporte, algo que me cambie mi pensamiento, que me haga un poquito como volver a retomar y a tener la misma pasión que tenía antes. Y le dije, pues, ¿qué podemos hacer al respecto? Entonces él me dijo, tengo estos libros, dime cuál te gusta, yo te lo presto sin problema, te lo puedes quedar el tiempo que necesites, que de hecho precisamente mañana te lo llevo, mi querido Juli, que mañana nos vemos. Y sí, y así fue. Y él me lo prestó y estuve como 2, 3 meses con el libro, siempre me demoré lo suyo leyéndolo, pero al final pude sacar, rescaté varias cosas del libro, varios aprendizajes, e incluso pudimos hacer un video para Santi en Construcción que
es uno de los proyectos que tengo ahorita, que precisamente hace parte del emprendimiento que es el Club de los Leones, el proyecto que tenemos aquí con Sebastián. Fíjense que ese Bueno, es mi un Sebastián, no sé si ejemplo. quieras. No, que quiero hacerle una última pregunta a Julián, si me deja. Y segundo, decir que Santiago es un ejemplo de que las 5 personas con que tú te juntes, ese es un ejemplo, mire, cómo Julián le inculcó el tema de leer y eso ha ayudado a que él crezca como persona e incluso que transmita y irradie ese conocimiento a otras personas a través del Club de los Leones. Entonces ahí les dejamos. ¿Con quién se juntan ustedes? Si es mucha gente que hace pues cosas banales o que les aporta algo a su vida más que otra cosa o que les chupa, porque hay gente que también le quita a uno cosas de lo que uno es al juntarse con esas personas. Y ya mi última pregunta para el señor Julián, pues se divide en dos, es, ¿qué le dirías a aquellos oyentes, a la audiencia, aquellas personas que desean emprender, que están emprendiendo tal vez o que ya han emprendido y quieren crecer o quieren mejorar en su vida, quieren que su emprendimiento salga adelante, pero no ven la lectura como algo importante, dicen, no, es que yo tengo que hacer más cosas, tengo que, eh, o sea, no le dan una prioridad que merece la lectura, que para mí sí la merece. ¿Qué le dirías a aquellas personas? Y la otra parte de la pregunta es, ¿qué mensaje quieres dejar? Puede ir ligado. ¿Qué mensaje quieres ligar o dejar para la audiencia para que las palabras queden en este podcast? Como a modo de resumen o de conclusión. Ok, ok, Sebas. Pues primero también, antes que nada, ustedes no saben lo que yo bregué para que Santiago leyera. Fue tanto Santiago lo que no quiso leer que decidió fue escuchar los libros antes que leerlos. Para mí fue un milagro que Santiago quisiera leer y no sé, me pone feliz que él haya empezado como a la lectura. Esperemos que siga agarrándole más el gusto a la lectura y que siga con eso. Pero ya, pues como reflexiones, digamos a las personas que son emprendedoras y que ya, pues que tienen una idea, que quieren emprender o que ya tienen su negocio funcionando, pues como todo es uno arriesgarse, o sea, inténtelo lo que siempre se pueda, usted intente y hasta no lo logre. Yo en ese momento no puedes decirles a ustedes que yo sea un emprendedor de éxito y que ya te da un ejemplo, pero soy una persona que lo sigue intentando y que sigue y sigue y sigue y cada día veo que estoy más cerca de conseguir mis objetivos o de llegar a eso que quiero, pero siempre estoy constante y nunca me rindo. Y para los que ven que la lectura no es como tan importante para ellos, que no es algo que puedan sacar el provecho, les puedo decir que 10 páginas diarias hacen la diferencia. Y 10 páginas no se demora nada. Uno no se demora leyendo 10 páginas, pero nada, por ahí 15 minutos si eres un lector lento. En mi caso yo me considero un lector lento porque me gusta leer detenidamente, me gusta entender lo que estoy leyendo y yo me puedo llegar a demorar 15 minutos por mucho, pero eso ya es muchísimo, leyéndome 10 páginas, pero esas 10 páginas te van a hacer la diferencia en un futuro. Y pues como reflexión, a mí me gusta mucho algo que escucho mucho y que siempre lo pienso mucho a diario, y es que si tú quieres ser alguien en la vida y tú no eres ese alguien en este momento, es porque no estás haciendo lo que esa persona haría. Entonces, para llegar a ser esa persona que tú quieres ser, debes primero sentarte a ver qué es lo que haría esa persona y hacerlo. Porque tú eres el reflejo de lo que hiciste hace 10 años. Entonces, si quieres estar de tal forma en 10 años, tienes que hacerlo en este momento. Muy sabias palabras, Julián. Ese cierre me gustó. Ahí podríamos dejar el podcast y quedaría quería buenísimo. Sí. Buenísimo. Julián, agradecerte por estar aquí. No sé si de pronto, pues, quieras dejarnos algún spam. Decir, no, miren, ahí dejaremos las redes que tú nos suministres para que te conozcan, si quieren tu Instagram por lo menos, para que vayan a seguir. Y nada, agradecerte por estar aquí y por hacer parte de la gran familia, de la gran manada del Club de los Leones. No, pues Seba, Santi, un placer haber estado aquí. La verdad no dejen nada mío porque a mí no me gusta que me sigan en Instagram ni nada por el estilo. Ahí no Bueno, subo nada, realmente no subo nada, es como
a veces que me suben en una historia, pero sinceramente no, pues no le veo como la gracia para mí el manejar las redes sociales, aún no es algo que yo tenga muy activo, no sé si es algo que maneje activo porque no soy una persona de redes sociales tanto. Entonces, pues, de antemano agradecerles por invitarme y pues me gustó mucho como el experimento, el hecho de estar aquí, para mí también fue algo, pues, algo nuevo y pues muchas gracias y pues nada, me gusta ser parte de esta comunidad que va creciendo poco a poco como todo, pero con fuerza. No, pues Juli, ya que de mi parte que pues que somos grandes amigos de hace varios años, pues agradecerte por haber asistido acá al podcast, por haberme introducido en el mundo de la lectura también, por apoyarnos en los directos, que has estado muy presente también, incluso hablando y demás, y por apoyar esta manada, este Club de los Leones, que es nuestro proyecto y que le estamos metiendo todo precisamente para llegar a donde queremos, que también nos apasiona y que es un ejemplo más de cómo seguir intentándolo en la vida. Entonces, esto ha sido el tercer capítulo de Palabras que Quedan. Muchas gracias por habernos visto el día de hoy y nos veremos en la próxima misión con un gran invitado que también dejará grandes enseñanzas y sobre todo que dejará palabras que quedan. Muchas Chao, gracias y nos chao. vemos pronto. Chao, mi gente. Adiós. Palabras que